¿Cómo funciona la realidad? Si nosotros vivimos en un sueño, como lo dicen muchos antiguos textos, si estamos viviendo una ilusión o una maya, o estamos viviendo una creación mental. Y en ese vídeo te voy a hablar de mi experiencia propia cuando estaba entrado en estados alterados de la conciencia y cosas que me podía comprender. Entonces, meta de ese vídeo, como digo, antes de comenzar, que eso es solo mi percepción que te quiero compartir. Que no lo creas como una verdad absoluta, pero quiero que lo tomes como un punto de la percepción. Entonces, para contarte mi experiencia, como digo, para personas que me la primera vez, mucha de experiencias ya me comenté hace últimos 2 años y medio, mucha experiencia estaba contando. Algunas en Facebook, algunas en TikTok, algunos acá. Mucho en Facebook reflexiono en 2 páginas de la Facebook. También muchas de esas experiencias me escritas en ese libro. ¿Qué pasa si todo que te dijeron sobre realidad es falso, vamos a decir, o es una percepción muy limitada? A veces escuchamos cosas pero no somos seguros, no somos ciertos. Entonces, mejor manera es para que podamos comprender es tener una experiencia propia. Porque cuando escuchamos, si creemos que dice, también estamos aceptando unos moldes mentales de la otra persona. Y como lo digo, eso justamente esos principios, cómo se regresar a uno mismo, cómo comenzar a vivir tu propia experiencia, estoy tratando de explicar en mi libro, a través de los 11 capítulos. Vamos a regresar como digo, ¿qué es realidad? Vamos a decir que nosotros en ese plano físico, 3D, estamos de una manera. Tenemos una percepción muy ignorante o limitada de la realidad, porque todos estamos viendo en ciertas dimensiones. Y la mayoría de las cosas que nosotros podemos interpretar se basa en creencias. Vamos a decir, cuando nacemos nos hablan de unas cosas. Por ejemplo, tu padre te dice tu nombre es de Josip, con tal número de la DNI, eres color blanco, eres católico, vives en tal país, eres nacionalidad de esa, y como digo, y tú puedes ser, no sé, cuando terminas colegio vas a ser eso y eso. Entonces vamos a decir, cuando nosotros nacemos, estamos recibiendo una información, y esa información, vamos a decir, determina nuestras percepciones. Entonces y así vimos creencias hasta que no comenzamos a buscar nuestras propias respuestas, y también cuando comenzamos también a buscar nuestras propias respuestas también se basamos en la experiencia de otros. Por ejemplo, cuando comienzas a buscar espiritualidad también hay conceptos que debe ser así, que no debe ser así. Por ejemplo, debes llevar color blanco, como digo, no debes comer carne o debes comer eso no es espiritual, te quiere vender algo, o sea, hay muchos programas mentales. Entonces, como digo, no todo es que escuchas es verdad. Verdad es único cuando tú lo experimentas algo. Y no lo experimentas con mente, sino con tu corazón. Y eso no muchas personas me van a entender. Solo me van a entender esas personas que ya lo experimentaron algunas cosas, vas a saber que estoy hablando. Si tú estás primera vez escuchando esos términos, como digo, no vas a entender todo ahora, pero con tiempo sí te vas a poder entender, te vas a sentir con tu corazón que eso que te dijo es cierto. Entonces, ¿cómo se basa la experiencia? Entonces, no tenemos suficientes neuronas y no tenemos suficiente percepción para poder percibir totalidad de las cosas. Entonces, estamos limitados por nuestro programa que nos dijeron, los programas que nos incentaron, las creencias limitantes, porque nosotros creemos y vimos experiencia que creemos, que pensamos y que sentimos. Entonces, una vez cuando tú se liberas de, vamos a decir que es personaje que creó tu ego, y como digo, y mayoría de nuestras percepciones también son limitadas por miedo, por rencor, por envidia, por creencias limitantes, y con mucho es que vamos a decir todo negativo, juzgamiento, cosas negativas, rabia, vamos a decir, son partes de un ego limitante y herido. Entonces, ese ego limitante y herido está juzgando desde una percepción, desde una herida, porque alguien lo programó así, alguien lo dijo así, o de repente lo lee en un libro o en una, no sé, noticia, y él lo cree así, pero no cree en su propia experiencia, o sea, no tiene su propia experiencia. Entonces, cuando nosotros entramos en estado,
vamos a decir, cuando nosotros logramos apagar nuestra mente y silenciar el ego, algo espectacular sucede, en que nosotros logramos entrar en ese estado donde no existe nada, donde existe todo y nada a la vez. Accedemos a entrar en fuente de la misma vida y que algunos llaman Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en ese estado donde no existe nada, lo podemos entender con mejor claridad las cosas. Aunque no lo podemos ahora interpretar, también traducir esa verdad, porque estamos limitados por palabras y forma en que se expresamos. También tú que me leas ese video, también estás limitado por tu percepción y tu forma de entender e interpretar mis palabras. Y como digo, lo que vale es experimentación, es una sensación, porque conocimiento, experiencia, no se puede pensar o tratar de entender, sino se debe sentir. Entonces, cuando tú quitas todos programas, todo ideas, todo tus miedos, toda tu creencia, ¡paf!, estás en un vacío. Y ese vacío es solo un sentimiento enorme, no existe nada. Si quieres mirar ese video de mi experiencia que te hablo, ahí voy a dejar el enlace abajo o voy a ponerlo por acá para que puedas ver mi primera experiencia, como digo, hace 3 años más o menos. Entonces, desde esa percepción nosotros vimos, vamos a decir, se parece como un sueño. Cuando yo me cerraba ojos, yo existía en eso, vamos a decir, fuente. Y esa fuente se imaginaba, y cada vez cuando yo me comienzo a pensar, surge pensamiento, yo se manifestaba una realidad. Entonces, la realidad parece que es un sueño. Pero como digo, para nosotros puede ser real. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir, desde esa perspectiva se parece real, y es real, pero desde perspectiva de de la fuente, es solo una ilusión creada por nuestra mente que está soñando que es una persona que eres tú. Entonces, y esa persona que eres tú cree y ve, interpreta el mundo como cree que es realidad. Cómo lo determina sus pensamientos, cómo lo determina sus creencias limitantes. Entonces, cuando nosotros accedemos a la fuente, de una manera, nuestro ADN se actualiza, nuestras neuronas desarrollamos nuestra red neuronal, y ahora ¿qué? Ahora tenemos más perspectivas, más puntos de referencia para poder ver cosas con más amplio. Imaginamos también por el momento que de realidad que vivimos también como ejemplo para que puedas mejor entender. Imaginamos que cuando sueñas y entras a un sueño profundo, tienes sueños. Entonces esos sueños se parecen reales. Lo puedes tocar, lo sientas dolor, si estás muriendo sientas que vas a morir, o sea, se sientan tan reales. Entonces hasta el momento que se despertamos y tenemos otra percepción, entonces se damos cuenta que por momentos se pareció real. Todo que estaba viviendo, como de repente tenías una familia, un negocio, un carro, no sé, como se apegaste poco, y como todavía lo sientas, y después como ya es solo como existe, ya es un sueñito, es un pensamiento, y después como se olvidas. Lo mismo se pasa cuando mueres. Por lo menos eso es mi experiencia cuando estaba entrando en unos estados. Lo mismo se pasa con esa realidad. Nosotros ahora estamos acá porque nuestra percepción y nuestra creencia está en ese punto de la observación. Estamos en ese personaje. Y cuando nosotros, vamos a decir, llegamos a la muerte, en ese momento, también como digo, no te voy a decir qué vas a ver, eso depende mucho, pero te puedo explicar más o menos qué vas a sentir. Por lo menos te voy a explicar qué me siento yo. Entonces, por un momento entras en vacío y como igual como, no sé, si a veces tenías un sueño lúcido o se despiertas en noche y como estás entre dos realidades, cierra ojos, está ahí, abres ojos, estás acá. Lo misma cosa se pasa y entiendes de que toda tu vida,
Todo cosas que tú luchaste, todos tus problemas, todos tus enemigos, todos tus negocios, toda tu familia, los niños, los mascotas, las creencias, todo que defendiste nunca existió. Era solo era la ilusión, era un sueño más. Entonces por un momento te sientes poco triste y no puedes como aceptarlo. Y como pasa segundos, se parece como un sueñito, como un sentimiento, y después se olvidas. Entonces, nosotros acá también tuvimos un sueño, que es momento, vamos en términos cósmicos, estamos viviendo un momento, una percepción limitada por nuestras propias creencias. Y como digo, si quieres aprender más, como digo, no aprender, porque mi libro no te trata de enseñar nada, sino te trata que se regresas a ti. Hay técnicas que estoy explicando, mis procesos, todos mis aprendizajes, todas mis reflexiones, como digo, y ahora sale, como digo, el libro nuevo, o sea, ya está publicado. Te voy a dejar el enlace abajo del libro digital. Entonces es que también una semana o 2 semanas también sale el libro físico en Amazon. Si todo sale bien, es que vas a poder comprar directamente en físico. Pero si quieres leer el libro en digital, o sea, descargarlo, también lo puedes hacer inmediato. Te voy a dejar el enlace. En esos libros comparto toda mi experiencia, como digo, y ese libro no te trata de enseñar, como igual como ese video, no te trata como una verdad absoluta, pero un día de repente vas a estar de acuerdo conmigo, como digo, es que, y vamos a decir, es que una vez cuando tienes esa experiencia te vas a poder entender con corazón que estoy te hablando. Entonces es que si también tenías una experiencia así o algo similar, también me puedes dejar en comentarios para también escucharte a ti, de repente de qué país te están mirando y como digo, y cuál sería más grande, vamos a decir, dificultad que se enfrentas en esa vida, ¿no? Como digo. Entonces déjame comentarios abajo y bueno, nos vemos en el próximo video.